Alabado sea Jesucristo. Sea por siempre bendito y alabado. Como el apóstol San Pablo en la epístola de la misa de hoy, cada obispo propiamente y todo sacerdote como colaborador del obispo en la tarea de santificar, regir y enseñar al pueblo de Dios, ha recibido su ministerio, el apostolado, el sacerdocio, para suscitar la obediencia de la fe entre los gentiles. El obispo, como el sacerdote, ha recibido el ministerio no en beneficio propio, sino para la salvación de las almas. No somos, por tanto, dueños de lo recibido, sino administradores, llevando en nosotros vasijas de barro, un tesoro inefable, del que tendremos que dar estricta cuenta el día del juicio, cuando tengamos que presentarnos delante de Dios. Estamos al servicio de Dios, de Jesucristo, de su santo Evangelio. Somos nosotros que hemos de conducir a las almas a la obediencia de la fe, los primeros que hemos de obedecer a Dios, a sus mandamientos y a su ley divina, enseñándola, predicándola y defendiéndola contra el error, hasta el martirio, hasta dar nuestra propia vida por ella. Por tanto, ni el obispo ni el sacerdote estamos para complacer al mundo, ni agradar con nuestras palabras los oídos de los fieles, para no ser de aquellos maestros de los que dice también el apóstol San Pablo, que buscarán los que no soportan la doctrina sana. Consternados todavía por lo sucedido en esta semana, por esa promulgación del decreto del Dicasterio de la Doctrina de la Fe, permitiendo y promoviendo bendiciones a uniones irregulares, adúlteras y contra natura, justificándolas como que se bendice, sin ser un acto litúrgico, sino algo informal y espontáneo por caridad pastoral, justificándolas como que se bendice lo bueno que hay en esas relaciones pecaminosas y escandalosas. Sírvanos estas consideraciones para tener una orientación recta según la fe de la Iglesia recibida por la predicación de los apóstoles. La ley de Dios, en primer lugar, es la única garantía para alcanzar la salvación, la felicidad en este mundo y en la eternidad. Dios quiere lo mejor para nosotros, sus hijos. En segundo lugar, la ley de Dios, sus mandamientos, no son algo irrealizable. Con su gracia y su ayuda, con el auxilio del cielo, todos los hombres, sin excepción, pueden cumplir y vivir conforme a la ley natural y a los mandamientos de Dios. Dios no exige imposibles. El ejemplo de esto está en los santos y en tantas personas que ayer, hoy y mañana viven conforme al Evangelio, viven conforme a los mandamientos, son fieles cristianos ejemplares. En tercer lugar, lo que la ley de Dios señala tiene validez permanente y universal, no cambia con las modas, es para todos, sin exclusión de nadie y para todo tiempo y momento. No es para unos pocos, para una élite o para un grupo selecto. Dios quiere que todos los hombres se salven. El ejemplo lo vemos en los procesos de evangelización de la historia. Pueblos que vivían en la barbarie y la depravación moral, pueblos que vivían en lo irracional, al acoger el Evangelio, fueron transformados a una vida de santidad. En cuarto lugar, todos, por tanto, estamos obligados a obedecer a Dios y a sus mandamientos, sabiendo lógicamente que esto requiere una exigencia en nuestra vida: negarnos a nosotros mismos, a este corazón nuestro, enfermo, herido por el pecado original,
con sus concupiscencias, sus pasiones, sus malos deseos. Negarnos a nosotros mismos, cargar con la cruz e ir tras el Cordero Inmaculado, que es Cristo nuestro Señor. En quinto lugar, uno de los efectos del pecado es que nos lleva siempre a la justificación, a la excusa y a la justificación. Excusando la responsabilidad, acusando a otros, a las circunstancias, como responsables de mi acción. No he sido yo, ha sido mi mujer que me ha dado a probar del árbol prohibido, dijo Adán a Eva. El pecado lleva al entorpecimiento de la inteligencia y del juicio. Y cuando se convierte en habitual, cuando el pecado se convierte en habitual y vicioso, para librarse de la carga de la culpa, busca argumentar y justificar el pecado como algo irremediable, o incluso negando los mismos mandamientos, afirmar que no es pecado lo que Dios declara como pecado. Con esta breve introducción comprendemos, por tanto, que la Iglesia no puede bendecir ningún tipo de unión fuera del matrimonio entre hombre y mujer, porque esa unión es pecaminosa y desordenada. Esas personas pueden recibir la bendición, pero no por su relación, sino que en cuanto quieran salir de esa situación de pecado, la Iglesia las puede bendecir, para que con la ayuda de Dios puedan convertirse y ordenar sus vidas según la voluntad de Dios. Sírvanos esto para tener claro el pensamiento de la Iglesia, el pensamiento de la tradición, y yo como católico hoy en el siglo XXI, lo que he de pensar con respecto a estas cosas. Queridos hermanos, estamos ya a las puertas de la Navidad, de las grandes fiestas de Navidad. La Iglesia nos prepara con esta vigilia, donde en una alegría contenida se asombra y admira ante el misterio de la natividad del Hijo de Dios en nuestra carne mortal. Durante estas semanas del Adviento y particularmente esta semana previa, esta octava previa a la Navidad, hemos podido oír las exclamaciones de la Iglesia que nos ha hecho cantar las aspiraciones de la misma humanidad y del pueblo de Israel, el pueblo escogido, que durante siglos aguardaba la llegada del Salvador y Redentor. Hemos escuchado y nos hemos unido al gemido de toda la creación, creada por la sabiduría y el poder de Dios, esta creación que ansía su realización última, y con dolores de parto, como dice el apóstol San Pablo, espera la llegada de los cielos nuevos y la tierra nueva. Oh sabiduría eterna, que sales de los labios del Altísimo. Hemos escuchado y nos hemos unido también a la voz de nuestros primeros padres, Adán y Eva, que depositarios de la promesa de aquel que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, hemos invocado a Cristo como Rey de las naciones y deseado de todos los pueblos, para que venga y restaure al hombre que creó a su imagen. Hemos escuchado la voz de Noé, de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, anhelando esa tierra prometida, anhelando al Hijo de la promesa, anhelando esa alianza nueva, eterna y definitiva de Dios con los hombres, ese príncipe de la paz que hace de dos pueblos uno solo. Ha resonado en nuestras iglesias y ha hecho resonar también la Iglesia en nuestro propio corazón el clamor del pueblo de Israel, que consciente de su esclavitud, de la esclavitud del pecado que era mayor que la esclavitud laboral de Egipto, espera y aguarda al Redentor que pague la deuda del pecado y les devuelva la libertad en la herencia de la tierra prometida. Hemos escuchado también al mismo rey David, que hace valer la promesa que Dios hizo durante su reinado, que un descendiente suyo reinaría por fin
por todos los siglos, eternamente. Hemos esperado, hemos ansiado, hemos expresado lo mismo que David, deseando ese descendiente que reinando sobre la casa de Israel conquistara todas las almas del mundo para Cristo, para el reino de los cielos, desde el madero de la cruz, estableciendo un reinado de paz, de verdad, de vida, de santidad, de justicia, de amor y de gracia. Hemos escuchado los oráculos, los múltiples oráculos de los profetas que durante siglos alentaron la esperanza del pueblo de Israel, señalando el tiempo, el lugar, las circunstancias, el misterio de aquel que había de nacer, que había de venir como príncipe de la paz, pues la Virgen está encinta y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y con todos estos clamores, con todos estos deseos, con todos estos anhelos, ha resonado también la voz de los pobres, de los afligidos, de los huérfanos, de las viudas, de aquellos que no tienen a nadie que los defienda. Hemos escuchado la voz de los descartados, de los pequeños, de los que no cuentan. Hemos escuchado la voz de los pobres pecadores, como también hemos escuchado el corazón de todos los hombres, de todo hombre que viene a este mundo, que ansía, desea vivamente alcanzar la felicidad y la eternidad, esperando a aquel que puede colmar estos legítimos deseos que Dios ha puesto en el corazón de cada hombre. Y hoy, discretamente, humildemente, silenciosamente en el Evangelio aparece la figura del santo varón, del varón justo de San José, a quien Dios entrega el misterio más grande de la historia, la encarnación y la redención de los hombres, en las personas de su Santísima Esposa, la Virgen María, y en la persona de su Hijo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. San José, cuyo silencio es elocuente, San José, cuya humildad lo hace de los más grandes y digno de admiración y veneración, San José, cuya discreción laboriosa se manifiesta en la acción obediente. Sí, estamos llamados, mis queridos hermanos, en esta vigilia a fijar nuestra mirada en el glorioso patriarca San José. Su silencio no es vacío, su silencio no es una actitud pasiva o indiferente. José es el hombre de la vida interior. San José es el hombre del diálogo permanente con su Creador, con su Padre, con su Dios. San José es el hombre de la oración continua. San José es el hombre de la unión mística. No es José hombre de grandes discursos ni de palabrerías vanas. San José es el hombre del recogimiento, de los sentidos, de los hechos más que de las palabras. San José es el hombre del amor verdadero. En su interior, como su esposa, guarda la palabra de Dios y la medita, la rumia. Quiere comprender para amar más y para amar mejor. Se admira ante el misterio que ve ante sus ojos, ante el estado de su mujer, con la que había hecho pacto perpetuo de virginidad. San José ama a Dios, San José ama a su esposa, San José confía en Dios, San José confía en su esposa. Intuye que el misterio que tiene delante le sobrepasa, es demasiado santo, es demasiado grande, y duda, pero duda de sí mismo. Se sabe pequeño, un pobre carpintero, indigno de tan gran misterio, y decide huir, apartarse, porque teme no poder llevar a cabo la obra que Dios le ha encomendado. Por ello, Dios que prueba a sus siervos, se manifiesta en el ángel. No temas, José.
No tengas reparo en llevarte a María tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Duda resuelta, Dios se revela, manifiesta su voluntad, San José obedece. Qué humildad y obediencia la del Santo Patriarca, esposo de la Virgen Santísima, Reina de cielos y tierra, Padre virginal del Verbo humanado, custodio del Redentor y de su Madre, depositario del gran misterio de la salvación. Él como su esposa, pero sin decirlo, solamente con sus obras, dice: he aquí el esclavo, el siervo del Señor, hágase en mí según tu palabra. San José se reconoce siervo, esclavo, y solo quiere y desea cumplir la voluntad del Padre Dios de los cielos. Qué gran lección para nosotros, mis queridos hermanos, porque solamente podemos cumplir la voluntad de Dios si nos reconocemos siervos, criaturas en total dependencia de nuestro Dios. Solo podemos acoger el gran misterio de la encarnación, el gran misterio de la Navidad, el misterio del Dios con nosotros, de este Dios que se hace hombre, pero que se hace pequeño, humilde, niño. Si nosotros somos capaces también de hacernos pequeños, sencillos, humildes, niños, pues de ellos es el reino de los cielos. Pues si no os hacéis como uno de estos, los más pequeños, los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Termino y no quiero alargarme más, recomendando lo que el Papa Benedicto XVI afirmaba en torno a la Navidad del año 2005, que aprovechemos las pocas horas que nos quedan ya para celebrar la Navidad, para entrar en un coloquio espiritual, en un diálogo con San José, para poder comprender y para poder recibir con plenitud este gran misterio de fe. Que San José nos enseñe obediencia, que San José nos enseñe humildad, que San José nos enseñe disposición, que San José nos enseñe recogimiento, que San José nos enseñe amor a Jesús, que San José nos enseñe amor a la Virgen Santísima. Y entonces sí, con esas disposiciones, imitando las grandes virtudes del Santo Patriarca, Jesús también nacerá en nuestra casa, en nuestros hogares, en nuestro corazón. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.